Me pidieron que fuera solo al viaje familiar, sin mi esposa. Lo que parecía una simple decisión, destapó años de hipocresía, favoritismo y silencios cómplices. Esta vez dije no y eso lo cambió todo. La llamada llegó mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales de mi apartamento en el distrito industrial, ese donde el óxido y el humo parecían haber tatuado el cielo de gris. Contesté sin mirar el número. La voz de mi madre emergió, suave como una cuchilla envainada. «Tu padre quiere saber si vas a venir al viaje», dijo, sin rodeos. «Claro que sí», respondí, arrastrando la mirada hacia el retrato de boda sobre la repisa. «Iremos los dos». Un silencio espeso cayó al otro lado de la línea, como si hubiera dicho algo prohibido. Apenas perceptible, el crujido de su respiración se hizo presente antes de que hablara. «Preferiríamos que vinieras solo». Me detuve. Sentí un golpe seco en el pecho, como si la humedad de la noche hubiera invadido el apartamento desde dentro. No pregunté por qué, todavía. Mi madre siguió, más suave, pero sin rastro de duda. «Este año es especial. El cumpleaños de tu padre. Solo queremos evitar complicaciones». Complicaciones. Esa palabra quedó suspendida como una amenaza encriptada. El recuerdo me asaltó de inmediato, la mirada dura de mi tía Laura cuando mi primo trajo a su novia extranjera. Las sonrisas forzadas. Las conversaciones que se disolvían al entrar ella en una habitación. Mi mandíbula se tensó. ¿Estás diciendo que mi esposa no es bienvenida? No es eso, intervino mi padre, su voz ahora reemplazando la de ella. Fría. Calculada. Pero ya sabes cómo son las cosas con la familia. Algunas presencias pueden alterar ciertos equilibrios. Presencias. Equilibrios. Todo sonaba a código. A juicio. A exclusión. Caminé hasta la ventana. Afuera, la lluvia hacía charcos sobre el asfalto y las farolas distorsionaban su reflejo como un recuerdo deformado. Desde que me casé, dije, con la voz más baja, no hay viaje familiar que no la incluya a ella. Somos uno. Si ella no va, yo tampoco. Hubo un instante de silencio y después una última frase, dicha con la calma cruel de quien cree tener el control. Eso sería muy decepcionante para tu padre. Y para todos. Colgué antes de responder. No tenía sentido gritar. No serviría de nada. Me quedé ahí, de pie, con los puños cerrados y el pecho ardiendo como si algo se estuviera rompiendo muy despacio. En mi familia, faltar al viaje era una forma de suicidio simbólico. Quien se ausentaba era borrado poco a poco, menos llamadas, menos invitaciones, menos amor. Y ahora me ponían contra la espada. Mi lealtad en una balanza. Ella o ellos. Pero esta vez no iba a tragarme la humillación. Esta vez, yo también podía ser cruel si me obligaban a elegir. La decisión ya estaba tomada. No por mí, sino por ellos. El eco de sus palabras seguía resonando en mi cabeza mientras caminaba por las calles desiertas del barrio portuario, donde el viento arrastraba sal y abandono. Me detuve frente a un viejo almacén oxidado, el único lugar donde podía estar solo sin sentir que el mundo me observaba. Apreté los puños dentro del abrigo empapado. No era una sugerencia. Nunca lo fue. Habían trazado una línea, y yo solo la estaba viendo ahora, demasiado tarde para deshacer lo dicho. Pensé en los años de falsas sonrisas, de abrazos que siempre parecían un poco coreografiados. Pensé en sus brindis por la familia y en cómo ahora me pedían que dejara a la mujer que amo fuera de la foto. Y por primera vez, no traté de entenderlos. Solo sentí rabia. Mi madre me llamó de nuevo esa noche. Yo estaba en la cocina, dejando que la luz del refrigerador me iluminara el rostro como un foco interrogador. Atendí. Aún hay tiempo para pensar, dijo, su voz temblando como una vela antes de apagarse. No tomes decisiones de las que después puedas arrepentirte. Es solo un viaje. Solo un viaje. Tragué saliva. No, mamá. No es solo un viaje. Es una prueba. Y ustedes ya reprobaron. Ella guardó silencio.
Pude imaginarla apretando el rosario entre los dedos como cuando discutíamos de adolescente, como si pudiera rezar mi rebeldía fuera de mí. «Tu padre», comenzó, pero la interrumpí. «No cuenten conmigo». Silencio. Luego, su voz apenas un susurro. «Estás cometiendo un error». Colgué. Esa noche, el primer mensaje llegó. Un texto largo, frío, disfrazado de preocupación. «Estás actuando de forma irracional. Estás arruinando el cumpleaños de tu padre. La familia es lo primero». La palabra familia brillaba como una amenaza oculta entre líneas. Después vino mi hermano. El mensaje era más corto, más duro. «No puedo creer que estés haciendo esto, ¿de verdad no hay otra forma? Estás dejando que todo se quiebre por orgullo». Pensé en responderle. «No es orgullo. Es dignidad». Pero no escribí nada. Pasaron 2 días. Ninguna llamada. Ningún mensaje más. Solo la pesada quietud de quien espera que uno regrese por iniciativa propia. Lo conocía bien, era el castigo del hielo. No gritar, no reprochar. Solo retirarse y esperar que el silencio carcoma. Pero esta vez no iba a funcionar. Me aferré a la mano de mi esposa esa noche mientras caminábamos por la azotea del edificio, lejos del calor artificial del apartamento. Ella no decía nada. Solo me miraba. Y en sus ojos no había duda, solo la pregunta muda que me había hecho desde el principio: ¿estoy contigo en esto? Yo asentí. La apreté más fuerte. Y entonces rompieron el silencio. La llamada vino de mi tía Daniela. Una voz melosa, disfrazada de paz, con la misma cadencia que usaba cuando quería vendernos la idea de que todo estaba bien en los funerales. «Cariño, me rompe el corazón saber que no irás. Esto ha sido un malentendido. Nadie quiere excluir a tu esposa». Me apoyé contra la barandilla oxidada de la azotea, mirando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban entre la niebla. «¿Un malentendido?», le respondí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Porque a mí me lo dejaron bastante claro. Tus padres solo quieren evitar tensiones», insistió ella. «Ya sabes cómo son algunos. A veces es mejor ceder un poco por la armonía de todos». Armonía. Qué palabra tan cómoda para justificar la exclusión. ¿Y si el precio de esa armonía es negar a mi esposa?, le dije. ¿También debería ceder eso? Ella no respondió. Solo suspiró, como si el que no entendía fuera yo. Como si todavía estuviera a tiempo de hacer las paces. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Y no era el vínculo con ellos. Era la necesidad de seguir fingiendo que todo estaba bien. Y eso, tal vez, era el principio de la verdadera libertad. La llamada de mi tía no terminó ahí. Lo peor vino después. Con voz dulce, casi maternal, soltó la daga sin alterarse. «No es que no quieran a tu esposa, cariño, solo que hay personas que podrían sentirse incómodas con su presencia. Y ya sabes cómo es, por el bien de todos, es mejor evitar tensiones». La frase quedó flotando en el aire del callejón donde me había refugiado, junto a los cubos metálicos que goteaban desde las lluvias recientes. El ruido lejano de un tren carguero rugía como una advertencia. Cerré los ojos. Sentí el peso de la indignación subir por el pecho, áspero, denso. «¿Quién es?», pregunté sin levantar la voz. La pausa que siguió me lo dijo todo. ¿La pillé? No esperaba que fuera directo. No pensó que me atrevería a romper el guión. «No puedo hablar por los demás», dijo por fin, con ese tono neutro que solo los cobardes dominan. «No importa quién lo haya dicho. Lo importante es evitar que esto escale. Evitar que esto escale». Ahí lo entendí con toda su crudeza, no era toda la familia. Eran algunos. Unos pocos con poder, con peso. Los mismos que siempre susurraban al oído de mis padres, los que sabían dónde presionar. Y ellos, en vez de protegernos, eligieron alinearse con ellos. «Así que esa es la unidad que predican», le dije. «Una unidad basada en el miedo».
en no incomodar a los que más ruido hacen. ¿Y lo mío? ¿Lo nuestro? ¿Eso no incomoda? ¿Eso no cuenta? Ella suspiró. No contestó. Era mejor que callara antes que admitirlo. A veces hay que saber ceder, dijo, en tono de despedida. Por el bien común. No, repliqué. No hay bien común que valga si se construye negando a quienes amo. Colgué. Me quedé allí, solo, bajo una luz intermitente que temblaba sobre el asfalto. Miré mis manos. Temblaban. No por miedo. Por furia. Esa noche, otro mensaje llegó de mi madre. Más largo. Más hiriente. Has elegido a tu esposa por encima de tu familia. ¿Es eso lo que significa el matrimonio para ti? ¿Dividir? ¿Rechazar? ¿Distanciar? Nos estás obligando a tomar decisiones difíciles. Nosotros solo intentamos hacer lo mejor para todos. Pero tú insistes en convertir esto en una guerra. La leí con el rostro inmóvil. Ya no me dolían sus palabras. Me dolía el esfuerzo inútil de haber esperado algo distinto. Una señal de comprensión. De lealtad. Nunca llegó. No respondí. Y a la mañana siguiente, como si el drama necesitara su último acto, llegó el mensaje de mi hermano. Todavía hay tiempo. Hablé con ellos. No están contentos con cómo manejaste todo esto, pero si asistes, podemos hablar después, sin tensiones. Piensa en esto como una tregua. Solo ve al viaje. El resto lo resolvemos después. Una tregua. Qué palabra tan inútil cuando el campo de batalla ya está sembrado de ruinas. Apreté el teléfono con fuerza. Mi reflejo en la pantalla era apenas una silueta apagada, irreconocible. No era una oferta. Era una forma elegante de decir: haz como si no hubiera pasado nada. Tapa la herida. Sonríe. Finge. Pero no. Ya no. Porque lo que ellos temían no era el conflicto. Era el escándalo. Que mi ausencia se notara. Que alguien preguntara por qué no vino. Que el silencio se llenara de sospechas. No les preocupaba mi dolor. Les preocupaba su reputación. Ese era el verdadero problema. Querían una familia impecable a los ojos de los demás. Aunque por dentro ya se estuviera cayendo a pedazos. No iba a darles el gusto. Respondí con una sola palabra. No. Sin explicaciones. Sin adornos. Sin espacio para interpretaciones erróneas. Me limité a enviarla, sintiendo en mis dedos el peso de esa palabra. Como si al escribirla, me desatara de una cadena que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Lo supe en el momento, ya no había vuelta atrás. Los mensajes continuaron. Como gotas de veneno dosificadas con precisión. Primero mi madre, insistiendo en que me había dejado llevar por una rabieta, que aún podía corregir el error. Luego, otra vez mi tía, disfrazando la presión bajo frases llenas de nostalgia y arrepentimiento anticipado. Finalmente, mi hermano, lanzando su advertencia encubierta: si seguía por ese camino, la familia nunca volvería a ser igual. Como si no lo supiera ya. Pero lo que ninguno de ellos entendía, o fingía no entender, era que yo ya había cruzado el umbral. Y que el precio que exigían por volver atrás no era una disculpa. Era la traición silenciosa hacia la mujer que elegí amar. No pensaba vender eso por un plato frío de apariencias. Y, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que todo esto no era simplemente una cuestión de orgullo familiar. Había algo más. Una verdad que se escondía detrás de tanta diplomacia sucia y de tanto falso afán por evitar tensiones. Lo confirmé cuando sonó mi teléfono con un número inesperado. Era Mario, uno de mis primos. Nunca fuimos cercanos. Compartimos mesa en muchas cenas, sí, pero nunca secretos. Esa noche, sin embargo, su voz venía envuelta en una duda temblorosa, como si supiera que lo que estaba a punto de decirme lo colocaría del otro lado. Solo quiero que sepas lo que realmente pasó, me dijo, tras un largo silencio. No fueron algunas personas. Fue una sola.
Me apoyé en el marco de la ventana, observando las luces difusas del barrio bajo la llovizna. ¿Quién? La respuesta cayó como un ladrillo en un estanque. Tu cuñada. La esposa de tu hermano. Al principio no supe qué sentir. ¿Sorpresa? ¿Rabia? ¿Negación? Pero mientras Mario hablaba, todo comenzó a encajar con una claridad que dolía. Ella fue directamente con tus padres. Les dijo que no se sentía cómoda con que tu esposa fuera. Que iba a arruinar el ambiente. Que siempre intenta llamar la atención, cosas así. Silencio. No por incredulidad, sino por la memoria. Empezaron a emerger detalles que había enterrado como cosas menores, como cosas de familia. Su mirada fría en nuestra boda. El comentario en la cena de Navidad, siempre tiene que ser ella, ¿verdad? La forma en que la ignoraba en las reuniones, como si su presencia fuese una molestia que nadie se atrevía a señalar. En la boda de Carlos, continuó Mario, dijo que tu esposa se veía demasiado elegante. Que parecía estar intentando robar protagonismo. Yo la escuché. Varios la escuchamos. Apreté la mandíbula. Ese día, lo recordaba. Mi esposa se veía hermosa. Radiante. Yo estaba orgulloso de ella. Pero ahora, al recordarlo, el gesto en la cara de mi cuñada adquiría otro matiz, no era incomodidad. Era resentimiento. ¿Y tus padres?, agregó Mario, con una mezcla de vergüenza y resignación, en lugar de ponerle un alto, decidieron apoyarla. Se hizo el silencio. Solo se oía la lluvia golpeando el cristal. El mundo, allá afuera, parecía seguir girando igual. Pero algo dentro de mí se había detenido. No era la familia. Era ella. Y lo más grave fue que mis padres sabían exactamente lo que hacían. No estaban protegiendo a la familia. Estaban protegiendo a la esposa de su hijo mayor. A la favorita. A la que podía hablarles con una sonrisa hiriente y obtener lo que quisiera. Y en ese instante lo comprendí con todo el peso de la verdad. No querían evitar conflictos. Querían que mi esposa se borrara sin hacer ruido. Y yo debía ser el cómplice. Lo que realmente me destrozó no fue lo que mi cuñada había dicho antes. No sus comentarios sarcásticos, ni las veces que había ridiculizado a mi esposa con una sonrisa envenenada. Fue lo que mi primo dijo después, con una incomodidad que apenas podía disfrazar. Ella lo dijo sin rodeos. Que si tu esposa iba al viaje, ella no. No fue una petición. Fue una amenaza. Y lo peor no fue que lo dijera. Fue que mis padres se rindieron. Ni una discusión. Ni una objeción. Solo acataron. Le dieron el poder de decidir quién merecía estar y quién no. Sacrificaron a mi esposa para mantener a su nuera favorita contenta. Como si mi matrimonio fuera negociable. Como si mi amor pudiera archivarse, temporalmente, por el bien de la paz. Me quedé callado unos segundos. El calor me subía por el cuello, la mandíbula me dolía de tanto apretar. El mundo parecía reducirse al sonido del aire escapando por la ventana mal cerrada del apartamento. No se trataba del viaje. Nunca se trató del viaje. Se trataba de que mis propios padres consideraron prescindible a la mujer con la que comparto mi vida. Y eso no era un malentendido. Era una elección consciente. Cuando por fin hablé, mi voz sonaba más gélida de lo que me esperaba. Gracias por decírmelo, Mario. Pero si creen que voy a quedarme quieto, están muy equivocados. Colgué. La pantalla del teléfono quedó encendida unos segundos, proyectando mi reflejo en el cristal ennegrecido de la ventana. No me reconocía. Me quedé ahí, en la penumbra, con la ciudad ahogada por la niebla nocturna al otro lado del cristal. No pensaba en venganza. No aún. Solo en claridad. Por primera vez en años, veía a mi familia tal como era, sin decorados ni discursos de unión vacíos. Mi cuñada siempre había sido una sombra presente en cada reunión. Siempre compitiendo, siempre midiéndose con mi esposa como si estuviéramos en una fiesta de máscaras. Y mi hermano, siempre mirando a otro lado.
Cómplice por omisión. Por comodidad. Pensé en mis padres. En su silencio selectivo. En su elección de mantener la armonía a costa de la justicia. No confrontes, no incomodes, no cambies nada. Pues bien. Esta vez iba a cambiar todo. Actualización 3. El silencio no es paz. Los días que siguieron estuvieron marcados por un fuego lento que ardía bajo la superficie de todo lo que hacía. Podía estar cocinando, duchándome, caminando entre los restos oxidados del barrio, y esa rabia seguía ahí. Silenciosa. Disciplinada. Esperando. Lo que mi primo me dijo no podía quedarse solo como una verdad revelada en privado. Si lo dejaba pasar, les daría permiso. Les demostraría que podían excluir a mi esposa sin consecuencias reales. Que su rechazo sería solo una nota al pie. Una anécdota olvidable. Y no. No esta vez. Durante años me vendieron la idea de que la familia lo era todo. Que la lealtad era incuestionable. Pero ahora veía el truco, eso solo aplicaba si jugabas bajo sus reglas. Si no hacías olas. Si callabas. Yo ya no iba a callar. Corté todo contacto. Ni una llamada. Ni una palabra. Ni siquiera una lectura de sus mensajes. El silencio ya no era castigo. Era frontera. Mi esposa lo notó. Por supuesto que lo notó. Aunque yo no le había contado los detalles, sus ojos sabían. Me observaba en los desayunos sin terminar, en mis noches largas frente al ventanal, en los mensajes que abría y no contestaba. No me preguntó. No porque no quisiera saber, sino porque sabía que la verdad venía cargada. Que cuando saliera ya no habría forma de volver atrás. Porque lo que estaba en juego no era una discusión familiar. Era el núcleo mismo de lo que éramos. De cómo nos trataban. De cuánto íbamos a aguantar. Y cuando sepa todo, porque lo sabrá, no llorará. No pedirá explicaciones. Se pondrá de pie a mi lado. Y el escándalo que tanto temen, ese apenas estará comenzando. El detonante llegó como llegan siempre las cosas que uno no espera y al mismo tiempo ya ha anticipado, con la voz conocida de mi madre en una llamada que sonaba, desde el primer tono, a rendición disfrazada de cordialidad. «Hola, hijo», comenzó, como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran borrado a mi esposa con un gesto. Como si su silencio no hubiera sido tan brutal como una sentencia. He pensado mucho en todo esto, continuó, con esa suavidad ensayada que conocía tan bien. Y sé que tú también has tenido tiempo para reflexionar. Las cosas se salieron de proporción, pero aún estamos a tiempo de arreglarlo. Arreglarlo. Qué palabra tan vacía cuando solo uno de los lados está dispuesto a sacrificar algo. Hablo del viaje, del cumpleaños de mi padre, de cómo mi ausencia sería una sombra sobre la celebración. Por un momento, su voz se quebró apenas, una grieta en la fachada, y por un segundo vi el rastro de quién fue antes de todo esto. Pero fue solo un parpadeo. Apenas empezó a sonar real, el guión volvió. Hay personas involucradas, dijo. A veces, en las familias, hay que hacer sacrificios por el bien de todos. Ahí estaba. El argumento que lo justificaba todo. El sacrificio era siempre nuestro. Nunca de ellos. No dije nada al principio. La dejé hablar, como quien observa a alguien cavar su propia tumba con palabras. Cuando finalmente calló y el silencio cayó como una cortina, decidí que ya no iba a seguir fingiendo ignorancia. ¿De verdad creen que no sé? Dije, despacio, dejando cada sílaba hundirse como plomo. ¿Creen que pueden manejar esto como si fuera una escena más del teatro familiar? Noté cómo su respiración se cortaba brevemente. Ya sé que fue ella, dije. Sé que fue mi cuñada quien les dio el ultimátum. Y sé que ustedes no solo lo aceptaron, sino que lo ejecutaron. Silencio. ¿Y sabes qué me pregunto? Seguí. ¿Por qué no la dejaron fuera a ella? ¿Por qué su comodidad valía más que el respeto por mi esposa? ¿Por qué una amenaza de su parte pesa más que la dignidad de su propio hijo? Y entonces lo admitió.
No con valentía, no con honestidad, sino con evasivas. Palabras cobardes envueltas en explicaciones cobardes. Es complicado, las cosas con tu hermano, no queríamos que el viaje se volviera un campo de batalla. Pero eso ya había pasado. El campo de batalla era mi casa. La guerra la empezaron ellos. Ya tomé mi decisión, le dije con la misma calma con la que uno sella una puerta con clavos. Y no hay marcha atrás. Hice una pausa. De esas que hacen temblar al otro lado. Si para ustedes mi esposa no es parte de la familia, entonces yo tampoco lo soy. Colgué. Y no esperé su respuesta. No había pasado una hora cuando la primera sacudida llegó. Mi abuela, la matriarca, la piedra angular del caos disfrazado de orden, se enteró. Pensé que, como tantas otras veces, se mantendría neutral. Diplomática. Silenciosa. Pero esta vez no. Esta vez ardió. La llamó a ella. A mi madre. Le dijo que su actitud era una vergüenza. Que permitir que una mujer ajena a la sangre dictara quién podía o no estar presente era una traición a todo lo que ella había construido durante décadas. Y no se detuvo ahí. Convocó a los demás. Tías, primos, los que siempre se escondían detrás de no querer tomar partido. Les dijo que si toleraban esa clase de exclusión, eran cómplices. Que si yo no estaba en ese viaje, ella tampoco iría. Por primera vez en mucho tiempo, mi familia no supo qué hacer. Habían contado con el silencio de todos. Con la presión. Con la costumbre. Pero no contaban con que la matriarca los desafiara en voz alta. Y ahora, la grieta ya no podía disimularse. Mi abuela canceló su asistencia con una sola llamada. Una frase simple, dicha con la voz firme de quien ya no tolera hipocresías. No voy a ser parte de algo tan injusto. Y con eso, el telón que cubría años de silencios y equilibrios forzados comenzó a rasgarse. Uno por uno, tíos, primos y hasta esos familiares que jamás se involucraban empezaron a escribir, a llamar, a cuestionar. La grieta que mis padres habían intentado ocultar con sonrisas vacías se abrió frente a todos. El viaje que debía ser un acto de unión se estaba convirtiendo en una delauración de fractura. Y lo más irónico era que yo no había hecho nada más que decir la verdad. Sin gritar, sin venganza. Solo la verdad, en el momento preciso, con las palabras necesarias. Fue suficiente. El plan de mis padres era simple, eliminar la incomodidad excluyéndonos. Silenciar la tensión antes de que estallara. Pero lo que no entendieron fue que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Y cuando la abuela habló, los demás escucharon. Lo que comenzó como un conflicto privado se convirtió en una implosión. El viaje dejó de ser una celebración y empezó a parecer un evento fantasma. Conversaciones se filtraban por todos lados. Grupos de WhatsApp ardían. Algunos cancelaban en silencio. Otros se marchaban con delauraciones explícitas. Las reglas del juego cambiaron. Y esta vez no las pusieron ellos. En los días siguientes, el silencio dejó de ser un arma suya y pasó a ser mía. Yo no dije nada. No intenté justificarme. No traté de convencer a nadie. Respondía con verdades cortas, secas, suficientes. Y eso bastó. Mi madre dejó de insistir. Mi tía no volvió a llamar. Y mientras todos intentaban contener la grieta, mi hermano desapareció. Ningún mensaje. Ninguna defensa. Ningún intento de calmar las aguas. Pero no era cobardía. No era neutralidad. Era cálculo. Estaba esperando que alguien más arreglara el desastre por él. Como siempre. Como cuando su esposa soltaba comentarios hirientes y él los barría con risas incómodas. Como cuando mis padres tomaban partido y él simplemente callaba para no incomodar su comodidad. Pero esta vez el silencio no lo protegía. Esta vez se hundía con él. No fue hasta que la estructura comenzó a derrumbarse que me llamó. Fue de noche, justo cuando la ciudad parecía contener la respiración. Contesté sin decir su nombre. Sabía quién era. ¿Contento ahora?
fue lo primero que dijo. Su voz no era la de un hermano. Era la de un hombre atrapado en su propio juego que finalmente había perdido el control. No respondí. Has destruido todo por una rabieta. Has puesto a mamá y papá en contra de medio mundo. ¿Qué mierda estás buscando con esto? ¿Qué estoy buscando? Repetí en voz baja. ¿Justicia te parece demasiado? ¿Justicia? Río, sin humor. Esto no tiene que ver con justicia. Esto es orgullo. Tu esposa no encaja. Y tú lo sabes. El silencio que siguió fue brutal. Gracias por confirmarlo, le dije. Y colgué. No porque no tuviera más que decir, sino porque ya no hacía falta. Las máscaras se habían caído. Y no quedaba nada más que mirar lo que estaba debajo. Me llamó sin filtros, sin cortesía, como quien ya no intenta disfrazar su verdadero rostro. Su voz sonaba tensa, crispada, con ese tono que usaba de adolescente cuando las cosas no salían como él quería. Arruinaste el viaje, escupió, sin preámbulo. Todo esto es por tu actitud. Si hubieras sido maduro desde el principio, no estaríamos en esta situación. Lo dejé hablar. Mientras su monólogo avanzaba, me senté frente al ventanal del apartamento, observando cómo la lluvia empezaba a borrar las luces de la ciudad. Su voz llegaba como un ruido de fondo, entre las gotas. Y cuando finalmente se detuvo, cuando hizo esa pausa esperando mi justificación, respondí con la misma frialdad con la que días antes había derrumbado el discurso ensayado de mi madre. ¿De verdad crees que esto empezó conmigo? Silencio. ¿O sabes perfectamente que todo esto empezó cuando ustedes decidieron que mi esposa no era bienvenida? Continué. Cuando me obligaron a elegir entre mi familia y la mujer con la que comparto mi vida. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿En lo que me pedían? ¿En cómo me arrinconaron? El silencio al otro lado se alargó. Lo suficiente para saber que mis palabras habían dado en el centro. Pero en lugar de admitirlo, como siempre, eligió refugiarse en la negación. «Estás viendo todo mal», respondió, con el tono exasperado de quien necesita que la mentira se mantenga en pie para no derrumbarse. Si hubieras sido más inteligente, habrías encontrado otra forma. No hacía falta armar todo este escándalo. Reí. Seca. Fría. Una carcajada sin humor. Claro. Lo de siempre, acomodarnos al juego para no romper la ilusión. Fingir que no pasa nada. Que no hay favoritismo, ni desprecio. Que todo está bien mientras no lo digamos en voz alta. No contestó. Pero esta vez, hermano, dije, bajando la voz como quien cierra una puerta con llave, el problema no soy yo. Es la realidad que ahora tienen que enfrentar. La que ustedes crearon. Si el viaje está arruinado, es por lo que decidieron hacer. Y por lo que no se atrevieron a detener. Su tono cambió. La furia desapareció, sustituida por esa frustración contenida, tibia, que solo tienen los que creen que aún pueden salvar la apariencia. Estás exagerando. No es para tanto. Al final del día, seguimos siendo familia. Tienes que aprender a dejar pasar algunas cosas. Y ahí estaba. El núcleo podrido de todo. Para él, para mis padres, esto nunca fue un problema real. Solo un malentendido. Una situación incómoda que el tiempo, la costumbre y el silencio terminarían por enterrar. Pero lo que no entendían era que esta vez ya no había silencio que bastara. Eso es lo que nunca comprendieron, le dije. Que esto no se trata de una pelea más. Que no es algo que se olvida con una copa de vino en la próxima cena. Excluyeron a mi esposa. Y con eso, me excluyeron a mí. Y eso no se arregla fingiendo que no pasó. No respondió. No me llamaste para arreglar nada, añadí. Me llamaste porque todo se te está cayendo encima. Porque ya no puedes controlar la narrativa. Colgué sin esperar más. No porque quisiera tener la última palabra, sino porque ya no había más que decir. Porque, por primera vez en mi vida, no tenía miedo de ser quien rompiera con todo. Ya no se trataba solo de un viaje. Era un símbolo.
De lo que se permite. De lo que se calla. De lo que se hereda sin cuestionar. Y esta vez yo había roto la cadena. Ellos tendrían que vivir con eso. La llamada llegó justo cuando la lluvia empezaba a golpear los ventanales del taller abandonado donde me había refugiado para pensar. El zumbido del teléfono resonó entre los hierros oxidados y las sombras largas de las maquinarias muertas. No hacía falta ver el nombre en la pantalla. Sabía que era ella. Respiré hondo. No contestar habría sido fácil. Pero fácil era lo que ellos siempre habían esperado de mí. ¿Mamá? Silencio. Uno denso, con aliento contenido. Luego, su voz, quebrada en un susurro que no le había escuchado nunca. No quiero seguir así. Esto ya se nos fue de las manos. Me recosté contra una viga fría y sentí la humedad en la espalda, como un recordatorio físico de todo lo que había dejado atrás. Mi madre no suplicaba. Nunca. Y ahora lo hacía sin hacerlo. Esa era su forma, envolverte con palabras suaves que escondían cuchillas. ¿Y qué esperas que haga? Mi voz salió baja, pero afilada. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Ella exhaló como si llevara semanas sin hablar. Tu padre está mal. No duerme. Dice que nunca fue su intención, que las cosas se salieron de control. Él solo quería evitar un conflicto. Mentira. Lo sabíamos los dos. Me vino a la mente el momento exacto, el cumpleaños, las palabras no dichas, las miradas evitadas. Mi esposa arrinconada como una intrusa. Y ellos, cómplices por omisión. No había sido un descuido. Fue una elección. ¿Y ahora qué? Dije, cerrando el puño sobre el teléfono. ¿Quieren que finjamos que no pasó nada? ¿Otra cena fingiendo sonrisas bajo lámparas viejas? Ella tardó en responder. Su voz sonó más cansada. Cometimos errores. Todos los cometemos. Pero esto no puede destruirnos. La lluvia golpeaba más fuerte ahora. Me pregunté si ella también la oía, o si estaba en su sala iluminada, sin una gota que ensuciara su mundo. No se trata de errores, mamá. Se trata de decisiones. Ustedes eligieron no defendernos. Eligieron el silencio. Y ahora quieren que pague yo el precio por no seguir el guión. Del otro lado, un sollozo mal disimulado. No por tristeza. Por orgullo herido. La familia. La familia no es una excusa, la interrumpí, con la voz rota por dentro pero firme por fuera. Si quieren arreglar algo, empiecen por admitir lo que hicieron. Por decirlo en voz alta. Sin rodeos. Sin ese todo fue un malentendido que repiten como una canción rota. El silencio regresó. Pero esta vez ya no pesaba sobre mí. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera, el relámpago iluminó por un segundo el muro grafiteado frente a mí, una figura solitaria con los ojos vendados. Me vi ahí. Y supe que no iba a volver a permitirlo. Todavía creía que con el tiempo yo olvidaría. Que todo esto se diluiría como tantas veces antes. Que, al final, volvería a sentarme en esa misma mesa donde aprendí a tragar el orgullo con el postre. Pero esta vez no. Hasta que no se disculpen con ella, dije, esto no se mueve un centímetro. Mi voz sonó tan seca como el polvo que cubría el suelo de aquel viejo edificio industrial donde había ido a buscar silencio. Ella tardó en contestar. El teléfono quedó mudo. Como si buscara palabras entre las ruinas de un discurso que ya no servía. Lo pensaré, murmuró al fin, derrotada. Hablaré con tu padre. Eso fue todo. No un lo siento. No un tienes razón. Solo un veremos qué se puede hacer. Colgué. Y me quedé allí, respirando el olor metálico del óxido, escuchando la ciudad agonizar en la distancia. El frío me cruzó la espalda, pero no me moví. Sentía que, por primera vez en años, una puerta se cerraba. No con un portazo, sino con la firmeza de quien no piensa abrirla más. Esa noche, al volver al departamento, ella ya me esperaba.
Mi esposa. Sentada en la penumbra, con una taza entre las manos y la mirada fija en la lluvia que caía sobre los ventanales. Sabía que algo había cambiado. Lo vio en mis hombros. ¿Hablaste con ella? Asentí. No dije nada por unos segundos. Después me senté frente a ella. Me tomó tiempo arrancar las palabras. Le conté todo. Desde lo que mi primo me había revelado hasta el papel que jugó mi cuñada, ese rostro amable que siempre había ocultado un desdén sutil, envenenado. Le hablé de mis padres, de la decisión cobarde que tomaron para no incomodar a la esposa de mi hermano. Y de cómo habían intentado taparlo todo con frases de manual. Ella no parpadeó. Escuchó en silencio, como quien confirma un presentimiento que llevaba tiempo latiendo bajo la piel. Lo sabía, susurró al fin, sin rencor, sin dramatismo. Siempre lo supe. Solo no quería que fueras tú quien tuviera que cargar con esa verdad. Me dolió más su calma que si hubiera llorado. Le temblaban apenas los dedos al apoyar la taza. Esa era su forma de llorar. En silencio, apretando los dientes. Gracias, dijo luego, tomándome la mano. Por no dejarme sola esta vez. No hacía falta más. En esa frase cabía todo lo que mi familia nunca entendió del amor. Pasaron 2 días. El mensaje llegó al amanecer, cuando la ciudad aún se sacudía el sueño entre sirenas y luces rojas. Breve. Directo. Sin adornos. Tu padre y yo queremos hablar con ella. Solo con ella. Cuando esté lista. Ninguna excusa. Ninguna justificación. Lo leí varias veces. No porque dudara de lo que decía, sino porque intentaba descifrar si, por primera vez, estaban dispuestos a mirar su vergüenza de frente. No lo sé. No sé si alguna vez volveré a confiar en ellos. Si alguna vez miraré a mi padre sin recordar su silencio, o a mi madre sin sentir su cálculo. Lo que sí sé es que ya no pienso negociar lo que somos. Que mi esposa no es un daño colateral, ni una pieza sacrificable para mantener las apariencias. Que si va a haber reconciliación, no será con flores ni abrazos hipócritas. Será con actos. Y si no, que se acostumbren al eco de mi ausencia. Porque esta distancia no es un castigo. Es justicia.